Santiago, que estamos en puertas de un año nuevo. 2025 perfila más incertidumbres que años anteriores. A ver, ¿por dónde empezarías el retrato tú? Bueno, yo creo, porque ahora se están publicando toneladas de información, literalmente toneladas, ¿eh? O sea, todo depende de lo que pase a partir del 20 de enero, que es cuando la administración Trump tomará las riendas del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos espera en 2025? Respecto a España, todos son dudas. ¿Habrá presupuestos o seguiremos acaso con los presupuestos de 2023 prorrogados? ¿Terminará la legislatura y habrá elecciones generales? ¿O el gobierno de Sánchez resistirá a pesar de sus dificultades para lograr apoyos parlamentarios? ¿Resistirá Pedro Sánchez la ofensiva judicial contra él y contra su familia? ¿Tendrá traducción política el efecto Broncano en la nueva televisión española? ¿Quién sabe? Bueno, pero pase lo que pase en España, aquí estaremos para contarlo e intentar analizarlo con rigor. Pero permitidme, eso sí, traer una reflexión que hacía Franco Berardi, Bifo, el otro día desde las páginas de Diario Red. Decía el intelectual y militante político italiano lo siguiente. Decía, el único país europeo donde no han ganado los fascistas es aquel en el que la izquierda ha intentado, gracias fundamentalmente al impacto de Podemos en el sistema político y en el sistema de partidos español, poner en el centro, entre mil incertidumbres, la sociedad y no solo la economía o la seguridad. Y ese país es España. Es verdad que desde aquí, desde la provincia española en Europa, no es fácil ver las cosas con tanto optimismo como Bifo, pero siempre es interesante tratar de comprender cómo se ven las cosas desde fuera, en clave europea, y cómo se ve lo que representó el impacto de Podemos en el sistema de partidos en España y cómo de alguna forma ese impacto permanece en un hecho evidente. El actual gobierno solamente presume de las medidas que pacta con Podemos. ¿Estoy exagerando? Vais a ver que no. El pasado día 26 de diciembre, la cuenta oficial del PSOE en X escribía: este 2024 termina igual que empezó, con un PP que va a lo suyo, bulos y desinformación, con un PSOE que trabaja en cambio para todos y todas, revalorización de las pensiones, más 2,8%, subida del salario mínimo interprofesional, más 54% desde 2018, prórroga de la gratuidad del transporte público, suspensión de los desahucios, prórroga del bono social eléctrico. España adelanta por la izquierda sin dejar a nadie atrás. El tuit del PSOE, la verdad es que era sorprendente. De las 5 medidas que reivindican en su balance de 2024, las 2 primeras son del anterior gobierno de coalición cuando Podemos estaba, y las 3 últimas se las arrancó Podemos al PSOE hace 2 semanas en la negociación de la Ley de Eficiencia de la Justicia. Lo cierto es que Podemos sigue siendo el motor ideológico de la izquierda. La mejor prueba, pues que hasta el PSOE, aun siendo un partido muchísimo más fuerte, tiene que reivindicar las ideas y las propuestas de Podemos para definir su propia identidad. En el plano internacional, 2025 va a ser el año de la vuelta de Donald Trump y su nuevo equipo de ultras y de millonarios a la Casa Blanca. Las consecuencias se van a hacer sentir en Europa, en Oriente Próximo, en las relaciones con China, en América Latina y en una catástrofe climática cada vez más obvia. ¿Habrá paz negociada entre Rusia y Ucrania? ¿Completará Israel el exterminio de los palestinos de Gaza? ¿Qué nuevas guerras van a estallar? Bueno, pues no lo sabemos, pero aquí estaremos en La Base para analizarlo con rigor y desde nuestro compromiso. Para acabar este editorial con el que arrancamos La Base en 2025, permitidme unas palabras sobre América Latina, el continente de la esperanza para la izquierda, en el que México se va a consolidar este año como el gran poder geopolítico por economía, por estabilidad, por población de la región latinoamericana. Hoy nos va a acompañar, de hecho, en La Base Lautaro Rivara para analizarlo, pero permitidme deciros que en 2025 Canal Red va a ampliar su presencia en América Latina. En esta casa, América Latina siempre ha sido nuestro principal referente político y queremos que Canal Red sea un proyecto comunicativo cada vez más latinoamericano. Se vienen cositas, así que atentos y atentas. Hoy en La Base analizamos las claves de 2025. Bienvenidos y bienvenidas. La Base.
Hoy en La Base analizamos las perspectivas de 2025. Ina Finogénova, hoy tú nos traes datos, nos traes información. ¿Qué nos vas a contar? Efectivamente, en la ausencia de Sugasti estoy yo sustituyéndola a gusto. Bueno, vamos, ya adelantaste algunas cosas, vamos a ampliar un poco más qué es lo que nos espera en el plano internacional después de esa asunción de Donald Trump, ¿no?, que todos llevan meses esperando. Bueno, hoy cuando entraba en el tablero les preguntaba a Ina y a Manu qué traéis hoy, y Manu me decía, pues vais a ver que 2025 empieza muy parecido a 2024 en lo que respecta a la prensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tal, Pablo? Feliz año, Ina, feliz año a todos y todas las que seguís este programa. Efectivamente, cambiamos de año, pero hay cosas que no cambian. Vais a ver cuál es el tipo de contenidos y el paisaje en general en los medios de comunicación que abre este año nuevo. Y hoy, como decíamos, contaremos con Lautaro Rivara, nuestro americanista, argentino, que trabaja en México estudiando el Caribe, que acaba de escribir 2 artículos muy interesantes sobre el balance de 2004 en la región latinoamericana y en el Caribe, y al que le preguntaremos algunas claves de 2025. Arrancamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Buen día y feliz año a todos. Bienvenidos a este primer capítulo de La Base del año 2025 desde el mismo plató, con un equipo reducido hoy, eso sí, pero solo por hoy, y también con mucho interés por lo que este año nos deparará. Aquí estaremos, como dijo Pablo, para contarlo todos los días, pero hoy ya podemos hacer algunas proyecciones de aquí a diciembre próximo. ¿Cómo va a ser el mundo en 2025? ¿Qué va a suceder en Europa, en Oriente Medio, en América Latina? El 2024 llegó a su fin con un genocidio en curso en Gaza, una guerra en Europa sin un final a la vista, una Siria repartida entre varias potencias regionales y avanzando a marchas forzadas a convertirse en otro estado fallido, probablemente bajo la seña del fundamentalismo islamista. Un Javier Milei en Argentina, bajando la inflación a cambio de multiplicar el número de pobres y recortar derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 2025 promete, porque con todo esto en menos de 3 semanas asume Donald Trump, y a ver cómo influye en que todo siga igual o peor o cambie algo. Bueno, ahí ya nombraste uno de los acontecimientos más esperados del año, la asunción de Donald Trump. No sería una exageración decir que la segunda mitad de 2024 transcurrió en modo espera, ¿no?, de ese supuesto gran cambio en la política que augura su regreso a la Casa Blanca. Algunos análisis internacionales llegan a ver en ese 20 de enero una suerte de parteaguas para toda una serie de asuntos. Político hoy publica, por ejemplo, un artículo en el que afirma que el año 2025 puede llegar a ser mejor que el anterior porque hay esperanzas de que se acaben las guerras. Bueno, bien arrancar el año con esperanzas, sería muy triste perderlas ya desde el día 2 de enero, ¿no? Pero parece un poco demasiado optimista esa visión. Lo parece, ¿no? Pero es cierto que Trump centró su campaña electoral en la promesa de parar las guerras. A la guerra de Ucrania le dio directamente un plazo de 24 horas una vez que pueda decidirlo él con un telefonazo. Algo que tiene más efecto publicitario que de realidad, ¿no? Sin embargo, sí que hay numerosos análisis que en las últimas semanas se multiplicaron, además, que sugieren que en 2025 se pondrá fin a la fase caliente de la guerra en Ucrania, que no es lo mismo que una paz justa. Y esto, bueno, tiene una pinta más realista. Ahora me explico. ¿Habrá negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Habrá derrota militar de alguno de los dos bandos? ¿O por el contrario, se tratará de un congelamiento del conflicto siguiendo el modelo de las dos Coreas? Hay varios escenarios que se barajan. El caso es que el que propone el equipo de Donald Trump no parece convencerle ni a Kiev ni a Moscú. La idea sería bajar los fusiles y mantener la línea del frente tal y como está hoy, con alrededor de un 20% del territorio ucraniano ocupado por Rusia, sin reconocer la soberanía rusa sobre esas zonas, obviamente, pero aceptando la situación de facto con tal de no seguir matándose. A Zelensky un escenario así no le convence porque habrá que explicar a la población para qué sirvieron los 3 años de guerra, destrucción y muerte posteriores a abandonar las negociaciones de paz de Estambul en marzo de 2022, que podían haberle puesto final en unas condiciones además mucho más beneficiosas para Ucrania. Efectivamente, además, ¿cómo justificar ante la población una paz sin las fronteras de 1991 recuperadas, ¿no?, que es el objetivo que ha estado declarando la dirigencia ucraniana a lo largo de todo este tiempo? Y además,
además, más allá de las cuestiones territoriales, Kiev no parece estar dispuesto a firmar nada que no le dé unas garantías de seguridad sólidas. ¿Qué son garantías sólidas para ellos? Bueno, pues su integración en la OTAN, evidentemente. En los casi 3 años de guerra no hemos visto, no obstante, por parte de la Alianza Atlántica, ningún tipo de compromiso firme en este sentido. Y a Rusia no le conviene congelarlo todo en la línea del frente porque avanza, ¿cierto? Cree que todavía puede ocupar más kilómetros de los territorios ucranianos, al menos para terminar de anexionarse de facto las regiones que de jure reconoció como suyas, pero que no controla íntegramente. Exacto, Moscú tampoco parece estar interesada en un armisticio y también pide garantías de seguridad que chocan directamente contra las que exige Ucrania. Putin empezó la guerra, entre otros motivos, para que Ucrania nunca formara parte de la OTAN, que es exactamente lo que le puede llevar a firmar un acuerdo que incluya esa posibilidad ahora, 3 años después y con sus tropas mucho mejor posicionadas que las de Ucrania. Bueno, correcto, absolutamente nada. Para que un escenario así, con una Ucrania integrada en la OTAN, no sea viable, tienen que producirse cambios drásticos en el frente militar. Ahora mismo, Ucrania, que hace unos días recibió un último tramo de ayuda de Estados Unidos, no es capaz de propinarle ninguna derrota que cambie el curso de la guerra sustancialmente y refuerce su posición de cara a unas futuras negociaciones. Los modelos del fin de la guerra que propone Trump, por tanto, consisten en un armisticio en la línea del frente. Puede darse, pero no parece que vaya a ser nada sólido ni duradero, teniendo en cuenta las ansias belicistas tanto de la dirigencia rusa como de la europea, que con la llegada de Trump probablemente se convertirá en el primer donante de armas y de financiación para Kiev. Trump puede ser el precursor de un congelamiento temporal de este conflicto. Necesita este halo de pacificador y es muy probable que intente empujar el asunto hacia algún tipo de negociación. Todo ello, viendo las escasas informaciones sobre el número de víctimas de esta guerra, no está nada mal. Que bajen las armas, al menos por un tiempo, pero efectivamente no parece que pueda ser algo muy duradero. Eso en Ucrania. En Gaza, por el contrario, Israel directamente parece que va a seguir arrasando, si es que le queda todavía algo por arrasar y destruir. Efectivamente, y ahora vamos a esa región, exacto. Malos escenarios para Oriente Medio, lo mires por donde lo mires, genocidio en Gaza, avance con las políticas coloniales en Cisjordania y ahora Siria con perspectivas de una cantonización convertida en una tierra sin ley. Les recomiendo que vean uno de los últimos programas que hicimos en 2024 sobre el intenso lavado de cara con lejía que le están haciendo los medios de información al nuevo líder sirio, discípulo de Al-Qaeda, Al-Golani. Hasta se ha cambiado de nombre el bueno de Al-Golani y también de atuendos para que nada nos recuerde a su pasado. Ahora se llama Ahmed Al-Shara, viste de traje y tiene la barba más arreglada. En la red social X alguien ha denominado esta transformación como Hugo Bossificación de Al-Golani. Está muy bien, claro. Un Al-Golani Hugo Bossificado ya parece un aliado confiable, comprometido con los derechos humanos y la transición democrática. El Suárez sí. Ahora, mientras siguen llegando desde Siria imágenes de violaciones y asesinatos de cristianos y alauitas, Ahmad al-Shara, Al-Golani Hugo Bossificado, recibe a delegaciones internacionales. Eso sí, ya avisó que no esperemos elecciones en Siria de aquí a 4 años. Hombre, claro que se necesita tiempo para crear las condiciones para unas elecciones transparentes, con observadores internacionales y un sistema de conteo confiable. Estarán en ello ya, pero que necesitan 4 años. Poco me parece, ojo. Claro, poco nos parece, ¿no? En la práctica, tras el lavado inicial, es muy probable que veamos lo que ya vimos con los talibanes en Afganistán: fundamentalismo religioso en los territorios controlados por el HTC, extractivismo y colonización en las tierras ocupadas por Israel y una sucesión de violaciones de los derechos humanos de la que ni se hablará. Y cómo se dejará de hablar de ello, pues parecerá que todo está en orden, ¿no? Bueno, ¿y qué cabe esperar de América Latina? Cuéntanos. Bueno, enero caliente para Venezuela. En 8 días el presidente electo asume el poder y claro, estamos conteniendo la respiración esperando a ver si no se repite el escenario de Juan Guaidó. No está en cuestión la asunción de Nicolás Maduro, que ostenta el poder real en el país y va a asumir, pero hay un problema, que Edmundo González, que tras las elecciones de agosto se vino a Madrid diciendo que el presidente en realidad es él, pues ya dijo que viajaría a Venezuela para asumir el poder porque eso,
eso es lo justo, ¿no? Lo legítimo, supuestamente ha ganado esas elecciones. Siempre según él, según la oposición venezolana y también según el establishment político de la Unión Europea, que también le dio sus muestras de apoyo. A partir de ahí, a partir de ese 10 de enero, tenemos un abanico de posibilidades, que todo siga igual, con la presidencia de Nicolás Maduro asumida por la comunidad internacional y alguna que otra declaración de indignación de cara a la prensa que no influya en nada, o que se produzca un revival de enero de 2019 con reconocimientos en cadena de un presidente que no tiene el poder real ni el sostén económico, que eso es importante porque ese sostén económico, las reservas internacionales venezolanas, ya lo agotó el anterior presidente encargado, Juan Guaidó. Veremos prácticamente en nada cómo sigue esta historia. En febrero tendremos también elecciones presidenciales en Ecuador, a las que se presentará la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, contra un Daniel Noboa debilitado en las encuestas y con poco de lo que presumir de su gestión actual. Lo de Ecuador va a ser interesante. La pregunta es, ¿seguirán apostando por la derecha neoliberal tras años de políticas de este tipo fracasadas o girarán de nuevo hacia una propuesta progresista que los medios de información locales se empeñaron en embarrar sistemáticamente desde 2017? Veremos lo que pasa. También se trata de unas elecciones que serán una suerte de medidor de las tendencias políticas en América Latina. ¿Es real ese auge de la derecha en el continente o se exagera un poco cuando se define como tal este momento y la región no es solamente Argentina? Así es. Y luego tendremos a Donald Trump acosando la región en busca de golpes de efecto en lo interno. Antes de asumir ya protagonizó un berrinche con Panamá que viene a ser un anticipo, ¿no?, de lo que se viene. Amenazó con retirarse de los tratados que le ceden la soberanía sobre el canal de Panamá para que este no pase a ser una zona de influencia china. Claramente, este tema será uno de sus temas de presión por el golpe de efecto que puede generar y dentro de esa lógica de la confrontación con China y de su disputa por los mercados y las rutas comerciales. También veremos golpes en dirección a México. Trump también ya avisó que designaría como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de narcotráfico, algo que venían exigiendo algunos senadores republicanos durante años. ¿Eso qué significa? Eso le permitirá acciones militares contra los cárteles allá donde Estados Unidos crea que se encuentren. ¿Invadir México para luchar contra el narco? ¿Es esto lo que quieren las lúcidas mentes del Partido Republicano? Algunos lo han llegado a proponer, pero bueno, va a ser todo un tema que, como todos los demás, probablemente se negociará dentro de esa lógica empresarial de Donald Trump. Ahora, a modo de conclusión, ¿qué es lo que tienen en común todas estas proyecciones que acabamos de trazar? Pues la ley del más fuerte es una idea que veremos reforzada en 2025. Ni orden mundial basado en reglas, ni derecho internacional, rehabilitación del imperialismo, del colonialismo y de la idea de que, bueno, las fronteras pueden moverse, como las de Israel, la integridad territorial puede violarse, si la violan los nuestros, por ejemplo, la de Siria. También los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales pueden violarse. ¿Quién tiene el arma más grande? Gana. Y, bueno, claro, con este ejemplo, a ver quién tiene legitimidad para pedirle a otras potencias regionales que detengan sus invasiones y sus violaciones del derecho internacional, ¿no? Cualquier tiranillo de 3 al 4 querrá seguir el ejemplo como lo están haciendo ya. Y siempre pagarán los mismos, los más pobres, los que tienen menos posibilidades de huir a la guerra. A esto no se olviden de sumarle el auge de la inteligencia artificial y también de las herramientas de control masivo. Pues qué emocionante todo. Que la suerte nos acompañe, amigos y amigas. Gracias, Ina. No sirven la brocha gorda ni la nostalgia para explicar este presente y mucho menos las narrativas de ficción de buenos y de malos. La única herramienta útil de momento es ser críticos, tratar de ser honestos y hacernos muchas preguntas. Aquí en La Base lo intentamos cada día gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Sigan haciéndolo para que podamos hacer periodismo. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Manu Levín, todo tuyo. ¿Qué tal, Pablo? Veía que estabais aquí como en un modo muy serio, hablando de lo que va a pasar en 2025 y tal, que si Trump, que si Israel. Veréis lo que os traigo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, cambiamos de año, pero hay cosas que siguen igual. Vamos a ver el tipo de contenidos periodísticos que uno puede encontrar hoy
en la prensa sobre lo que nos depara 2025. Lo primero que os cuento, esta es la información que ocupa el primer lugar en Google Noticias sobre 2025 y la verdad es que tiene bastante lógica en este mundo dominado por el capitalismo y el trabajo alienado para la mayoría de las personas. Calendario laboral 2025. Estos son los festivos y puentes en cada comunidad. Calendario laboral 2025. Estos serán todos los días festivos en España. Calendario laboral en la Comunidad Valenciana. Calendario laboral en A Coruña, etcétera, etcétera. Enterarse de cuándo uno puede emanciparse del trabajo alienado al menos algunos días al año y ser feliz. El principal interés informativo de la clase trabajadora en las primeras horas de 2025. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, y hasta aquí llega la información, digamos, seria sobre lo que nos depara el año nuevo. A partir de ahí, salvo excepciones, pues este que vais a ver es el paisaje en los medios de comunicación. Por ejemplo, 20 minutos, celebrities que cumplirán 25 años en 2025. Una información clave, sin duda, para entender qué será del mundo durante este año. Un poco más útil para comprender nuestro presente es otro aniversario relevante de otra celebrity de su muerte en este caso. Este año se cumplen no 25, sino 50 añitos de la muerte de Francisco Franco. Y está en plena forma. Después de medio siglo sigue presente en el Poder Judicial, en el mediático, en el empresarial, en el político, en el policial y en el poder militar en España. Larga vida al caudillo. Ahí sí que ha habido un tratamiento anti-age. Más información clave en los medios para entender el año que ahora comienza. Vogue. Las 5 tendencias en pantalones que tomarán el relevo en 2025, desde estampados de cuadros escoceses hasta pantalones rectos holgados. Cuadros escoceses o pantalones rectos holgados. Ya, visto cuál es la deriva del mundo, quizás les faltó mencionar la que por desgracia sería la primera tendencia para esa prenda, los pantalones militares. Se les olvidó ese en el Vogue. Más clickbait para empezar el año. El País. 4 propósitos sexuales para disfrutar de 2025. Mira, esta parece interesante. 4 propósitos sexuales para 2025. Desde aquí les sugiero uno más a los compañeros del Grupo Prisa. Dejar de follarse el código deontológico del periodismo. Bueno, cumpleaños de celebrities, tendencias de moda, propósitos sexuales y el horóscopo. Heraldo, horóscopo de Libra en 2025. Un año convulso, según el astrólogo Bogdanich. ¿Eres Libra? El astrólogo profesor Bogdanich, Pablo, ha adelantado cómo será el futuro de los signos del zodiaco y esto es lo que les depara a las personas Libra. De lo que el 2025 no se libra es de la banalidad, de la mediocridad mediática, ¿no? Con los Bogdanich. La edad de oro del periodismo no acabó en 2024. Parece que todavía le queda. Algunos titulares ahora un poco más afilados, dirigidos a enmarcar en las coordenadas de cada cual este año nuevo. Ejemplo, si a los trabajadores les interesaba el calendario laboral, en la redacción de La Razón les interesa que nos interese otro calendario. El calendario judicial de 2025, una pesadilla para Pedro Sánchez. La deriva del caso Koldo y las investigaciones a Begoña Gómez, a su hermano y al fiscal general mantendrán en vilo al presidente. El calendario que le interesa a La Razón. Y más explícito todavía, propaganda política indisimulada directamente. El Mundo. Los planes de Ayuso para 2025, 30ª rebaja fiscal, la ciudad de la justicia y el acelerón de la Fórmula 1 en plena guerra con Moncloa por los actos de Franco. La presidenta regional centra su plan en rematar el cumplimiento del programa electoral para contrastar con la deriva de Pedro Sánchez. Mucho texto. Podrían haber titulado simplemente ¡Viva Ayuso! El mensaje sería el mismo. Y el Grupo Prisa, idem. Cadena SER, así será 2025 en el sur de Madrid con la estación de Parla, la creación de vivienda o los nuevos centros de salud. ¿Qué nos depara el nuevo año? Una nueva parada de cercanías. Las zonas de bajas emisiones, las nuevas viviendas y los nuevos centros de salud del sur de Madrid serán protagonistas de 2025. Mucho entusiasmo, ¿no? Con el año nuevo en Parla, el de la SER. Imagino que en Parla gobierna el PSOE, ¿no? Imaginas bien, sí, compañera. Y luego, la prensa partidista somos nosotros. El Mundo. ¡Qué bien va el Madrid del PP! Bajadas de impuestos, acelerón de la Fórmula 1, cumplimiento del programa electoral, la SER. ¡Qué bien va Parla con el PSOE! Cercanías, centros de salud, nuevas viviendas, el paraíso progresista, el cinturón rojo de Madrid.
En fin, rojo se pone uno leyendo ciertas cosas, pero volvamos para acabar al tipo de contenido sobre 2025 que estábamos comentando antes. Os traigo un ejemplo más. Diario AS, pieza de ayer, 1 de enero. Estas son las predicciones de Nostradamus para el año 2025. Cada vez son más las personas que consultan las profecías de videntes y profetas como un presagio de los que nos podría deparar el nuevo año. Si empezaron 2025 con el pie izquierdo, piensen que hubo un redactor del AS que se pasó el día de Año Nuevo escribiendo esto sobre las predicciones de Nostradamus. No, piensen en el niño acento, decía el meme. Bueno, las enigmáticas profecías de Nostradamus, publicadas en el siglo XVI bajo el título Le Prophetie, siguen dando de qué hablar y son muchas las personas que las consultan como presagio de lo que pueda ocurrir de cara al año nuevo. Estas profecías, dice el AS, envueltas en lenguaje esotérico, han sido relacionadas con numerosos eventos históricos y de cara al 2025, estas interpretaciones podrían tener un efecto significativo en España, abarcando desde fenómenos climáticos hasta dificultades económicas. Nostradamus, célebre astrólogo y médico de su tiempo, dejó algunas profecías escritas que aún siguen despertando intriga y admiración. Los estudiosos de su obra han identificado, atención, 2 profecías que podrían afectar de manera directa a nuestro país. Por un lado, apuntala la llegada de una crisis económica que podría afectar a numerosos países de Europa y, por otro lado, señala la aparición de distintos fenómenos climatológicos a causa del cambio climático, con sucesos parecidos a los que ya hemos vivido estos años atrás. El redactor se llama Luis Méndez, en X pueden encontrarle como 02 Luisito. En fin, economía y clima, vale, pues empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cuál es la predicción económica para 2025 de Nostradamus? Recogida por el AS. La economía mundial sufrirá un cambio. Aquí viene la predicción. Desde Oriente vendrá el corazón púnico a hostigar a Adria y a los herederos rómulos. Acompañado de la flota líbica, temblarán los malteses y las expoliadas islas próximas. Aunque no se menciona directamente a España, dice el AS, la cuarteta redactada por Nostradamus indica la aproximación de una crisis económica a nivel mundial cuya magnitud podría llevar a Europa a la recesión. Los herederos rómulos, situando a España entre los países más perjudicados junto con Italia, Malta y Grecia, países mediterráneos. Los expertos aseguran que de cumplirse la profecía del astrólogo, una recesión económica podría suponer el colapso total de las entidades financieras y sociales. Bueno, siendo justos, hay que decir que cabe tomarse más en serio sus predicciones económicas que las de expertos como Juan Ramón Rayo, José Carlos Díez o Daniel Lacalle. Pues la verdad es que eso también es verdad. Aunque si uno quiere observar factores económicos que anticipan un colapso total, en vez de consultar lo que escribió Nostradamus allá por el siglo XVI, pues hombre, puede consultar los precios de la vivienda. Sin ir más lejos, ¿no? Eso está más a mano. Y segunda predicción que nos trae el AS. Fenómenos climáticos. Aviso para España con las olas de calor. Nostradamus, 2 puntos, comillas, durante 40 años el arco iris no aparecerá. Durante 40 años todos los días se le ha de ver. La tierra seca, su aridez aumentará y gran diluvio cuando se logre ver. En otras palabras, unos pasajes dicen que llueve, otros dicen que hará sol. Claro, ahora entiendo por qué a la prensa española le gusta tanto Nostradamus. Ahora se entiende mejor, ¿no? Otra de las interpretaciones que señala Nostradamus en sus profecías es que países como España enfrentarán fuertes olas de calor a causa del calentamiento global. Estas olas de calor, unidas a la sequía, no solo tendrán graves repercusiones en el medio ambiente, sino que también habría consecuencias para los sectores de la agricultura y el turismo. Además, también se prevé un aumento en la incidencia de incendios forestales, afectando tanto a la península como a otras regiones mediterráneas. De igual manera, añadelas, no hay que obviar la referencia a un gran diluvio. Y países como España o Grecia han experimentado fuertes lluvias en los últimos meses. En fin, este es el nivel, amigos y amigas. Una última que os traigo de propina. The New York Times. 10 maneras de mantener tu mente sana en 2025. Estas sencillas estrategias pueden ayudarte a aumentar tu resiliencia, encontrar el equilibrio y dar prioridad a las cosas que más aprecias. Pues desde aquí, para añadir a la lista, otra manera de mantener tu mente sana en 2025. Dejar de tragar basura mediática y ver un poquito más Canal Red. Gracias, Manu. Yo soy socio de Canal Red, o sea que estoy colaborando con mi presencia a que mi dinero sea útil. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Hoy, como decíamos, nos acompaña Lautaro
Rivara, otra vez, hace doblete, ha estado esta mañana en el tablero. Lautaro, muchas gracias por estar con nosotros. Te quiero preguntar por México, el país en el que vives, el país en el que muy pronto se van a cumplir 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum y que de alguna forma se está consolidando como una referencia del progresismo por su situación de estabilidad económica, por su demografía, por su Producto Interior Bruto, con una presidenta que parece que está queriendo tener una presencia, un papel internacional más intenso que el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves el futuro de México con Claudia Sheinbaum? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sobre el tema de México, primero decir que creo que hay unas muy buenas condiciones para afrontar una serie de desafíos y para también, como se dice aquí, construir el segundo piso de la cuarta transformación. Recordemos que Claudia Sheinbaum llega a la jefatura del Estado con un nivel de apoyo ciudadano incluso muy superior al que tuvo el propio Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum se impuso en las elecciones del año pasado con 32 puntos de ventaja sobre su rival inmediata y que hoy los partidos de la denominada 4T tienen una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, la jefatura del Estado, la jefatura de la Ciudad de México y también la conducción de la mayoría de las entidades federativas. Entonces, insisto, condiciones de apoyo, de legitimidad, de hegemonía hay para afrontar una serie de desafíos. Uno tiene que ver claramente con justamente sostener esa estabilidad macroeconómica que un poco de forma contracíclica, si vemos América Latina y el Caribe, caracterizó a México en los últimos 6 años. Lo digo en el sentido, por ejemplo, de una serie de pequeñas turbulencias que ha tenido el peso mexicano con una devaluación en los últimos días. Tenemos también un desafío vinculado a sostener y ampliar los llamados programas del bienestar, una serie de transferencias directas de ingresos que fueron muy importantes para cimentar este apoyo social mayoritario al proceso de cambio que vive este país. Creo que tenemos también, y ese es quizás el tema más complejo y espinoso, una serie de desafíos en materia de seguridad y violencia. México atravesó muchos sexenios, muchos gobiernos caracterizados por la mal llamada guerra contra las drogas o contra el narcotráfico, que fue en rigor una guerra contra las poblaciones más vulnerables, y todavía transformar ese modelo de seguridad y bajar índices de violencia y criminalidad que siguen siendo relativamente altos, creo que es claramente el asunto más importante y más sensible a afrontar en los próximos años. Veremos si hay resultados diferentes, variaciones o matices respecto a lo que fue la gestión de López Obrador. Y después, en el plano internacional, creo que ahí tenemos una dificultad muy concreta en relación a la próxima asunción de Donald Trump, su retorno a la Casa Blanca, de alguna forma recargado, con un discurso muy beligerante. Un Trump que, por ejemplo, ya anunció una serie de sanciones contra México, anunció condiciones mucho más complejas para eventualmente renegociar el Tratado de Libre Comercio y que también está prometiendo deportar masivamente a la población migrante que está en aquel país, medida que, por supuesto, va a afectar muchísimo a su vecino fronterizo. Después tenemos quizás la otra cara, la otra orientación posible de política exterior que tiene que ver con justamente América Latina y el Caribe. Creo que en ese caso, este retorno de las políticas de integración, este retorno más o menos apático de la CELAC y de otros espacios, claramente necesitan de un país de la densidad, del peso específico que tiene México para justamente poder proyectar una salida inteligente y conjunta, por un lado, al fortalecimiento de las extremas derechas, pero también a las posibilidades abiertas por lo que llamamos comúnmente la transición hegemónica. Insisto, creo que el papel de México ahí es demasiado importante, pero por supuesto se ve siempre tensionado por justamente su cercanía y su vecindad con los Estados Unidos. Ina. ¿Qué tal, Lautaro? Muchas gracias por estar aquí. Aprovechando también tu zona de expertise, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te quería preguntar sobre Cuba. ¿Cómo ves ahora, después de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero, las perspectivas de ese país? ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Qué es lo que se va a hacer desde el norte con la isla? Bueno, creo que las perspectivas de Cuba para este año no son nada halagadoras, por lo menos considerando justamente eso, el retorno de Trump
a la Casa Blanca. Creo que Cuba, junto con quizás Venezuela y Nicaragua, son los países que pueden llegar a resentirse más de este nuevo periodo de gobierno. En el caso puntual de Cuba es absolutamente esperable otra ronda de políticas de bloqueo, de sanciones y de asfixia económica. Políticas que, para ser muy sinceros, el gobierno de Biden había prácticamente sostenido respecto a al primer mandato presidencial de Trump. Y creo que tenemos que prestar atención a un nombramiento clave de su gabinete, que es Marco Rubio. Marco Rubio, futuro secretario de Estado, es parte histórica y protagónica del lobby anticubano de Miami, el mismo hijo de cubanos fugados hacia aquel país, que ha prometido a lo largo de toda su carrera justamente intentar sepultar el proyecto, el experimento socialista cubano. Entonces, las perspectivas son complejas. También tenemos que considerar la posibilidad de que vuelvan a financiarse de forma activa y manifiesta disidentes cubanos para justamente generar procesos de insubordinación, de movilización social asusados también desde el exterior, en un contexto que, hay que reconocerlo, es de por sí muy complejo y dramático, sobre todo en un año como en el que pasó, donde tuvimos una serie de terremotos y de huracanes que afectaron gravemente la provisión de servicios públicos en Cuba. Entonces, va a ser realmente un año difícil y desafiante para los cubanos y las cubanas. Además, hay que decir que estamos en un proceso también de inflexión histórica, considerando que están falleciendo los últimos combatientes de la Sierra Maestra, los últimos abanderados de la revolución del año 1959, y que también el proceso, el modelo cubano está debatiendo intensamente, formas de alguna forma ayornarse y reformar el modelo económico, teniendo muy en consideración proyectos, por ejemplo, como el chino o el vietnamita. Creo que este año va a ser, insisto, un año de desafíos enormes, que van de vuelta a poner a prueba el temple de la población cubana, que ha sufrido y sobrevivido a momentos incluso mucho más complejos, como fue el caso del periodo especial cuando se derrumbó la Unión Soviética. Manu. Buenas tardes, Lautaro. Muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Otro país que ha despertado una gran atención durante todo el 2024 ha sido Argentina, con el gobierno de Milei, que es una referencia para las derechas de muchos países, y con una situación en ese país a nivel social y económico que parece difícilmente sostenible. ¿Qué crees que vamos a ver en 2025 en Argentina? Efectivamente, creo que, como decís, el gobierno de Milei es una referencia para las extremas derechas de todo el continente. Así que, en ese sentido, su éxito o su fracaso relativo va a ser muy importante y va de alguna forma a señalar el campo de lo posible en los años por venir. En ese contexto, creo que, vamos a entrar, y ya estamos en este año 2025, que es clave. En primer lugar, en términos electorales, no podemos olvidar que ese es un año de elecciones legislativas de medio término en la Argentina. Se renuevan parcialmente la Cámara de Diputados y también el Senado. Y en ese sentido, como suele suceder en aquel país, estas elecciones son una especie de plebiscito de la gestión presidencial. Entonces vamos a tener realmente, más allá de las encuestas, de los sondeos de opinión, realmente una mirada, una radiografía de cómo el conjunto de la sociedad argentina está tramitando este fuertísimo ajuste económico ultraortodoxo que viene impulsando el primer gobierno liberal libertario de la historia. Y sobre todo vamos a evaluar si una merma relativa de la inflación, por lo menos de la inflación en pesos, no es el caso en dólares, con, por supuesto, el costo social de una tremenda precarización, un enfriamiento absoluto de la economía y básicamente del impulso de llevar a muchísima gente a la pobreza y a la indigencia, cómo estas variables, insisto, de alguna forma se equilibran en la consideración de la sociedad argentina. Sí hay que decir que hay una diferencia relativa, quizás, entre el gobierno de Milei y sus homólogos en Ecuador y El Salvador, que tiene que ver con que en la Argentina todavía hay una enorme capacidad de resistencia social organizada en términos de movimientos sociales, de sindicatos, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil. Estos sectores se han movilizado de forma intensa y multitudinaria en el primer año de gobierno, pero de alguna forma no han logrado traccionar, movilizar al conjunto de la población argentina, como quizás sí pasó en otros ciclos y gobiernos neoliberales.
Yo creo que también esa dimensión, la calle, la capacidad de articular alternativas y sobre todo de generar nuevos liderazgos va a ser muy importante en un país donde, no casualmente, el ideologema de la casta tuvo tanto éxito precisamente por la falta de renovación de cuadros dirigenciales en el campo del peronismo y de las izquierdas. Pero sin duda, este va a ser un año absolutamente decisivo y va a marcar si de alguna forma Milei logra aplanar estas resistencias y allanar su camino hacia el final de su mandato, o si nos vamos a aproximar a escenarios de enfrentamiento social quizás mucho más radicales en las calles del país. Lautaro Arribara, muchísimas gracias por atender a La Base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Vamos a dejar a nuestra audiencia latinoamericana con un temazo de la banda Basotti que les queremos dedicar, Figli de la Stessa Arapia. Hasta mañana.